Buenas tardes, profesor y compañeros. Vamos a hablar acerca de la evaluación integral del curso de control de riesgo de comercio exterior. Nosotros vamos a hablar acerca de la identificación y análisis de los riesgos de la exportación de arándanos a Estados Unidos. Los integrantes son Mauricio Aliaga, Solange Alonso Maya, Judith Eloida Espinosa Claudio, Gerarmín Coizueta Galvet y Jacqueline Paisano Castro. Acerca de la introducción y la identificación y análisis de los riesgos de la exportación de arándanos a Estados Unidos, donde en el mercado actual Perú se ha mantenido como el principal exportador mundial de arándanos desde el año 2019 y por ello las exportaciones de arándanos del país alcanzaron un récord del 2.270 millones de dólares para el cierre del 2024. Además, Estados Unidos se convirtió en el principal mercado para exportar los arándanos peruanos, siendo casi el 55% de las exportaciones de este fruto por parte del Perú, siendo, por ejemplo, los Países Bajos y Hong Kong los demás del porcentaje. Los aranceles recientemente impuestos por Estados Unidos a Perú del 10% desviaron levemente la exportación de arándanos hacia el mercado asiático, además. El objetivo del trabajo es el identificar y analizar los riesgos implicados en la operación del comercio exterior y así examinar sus posibles factores que pueden afectar negativamente con el fin de mencionar algunas estrategias para mitigarlos. El motivo de su elección fue debido a que Perú es el principal exportador de arándanos del mundo, además de, al ser el principal, tiene mucho potencial y las oportunidades son varias para exportar los arándanos y también porque es un producto versátil y delicioso, sirviendo para el consumo del propio fruto hasta para pasteles, queques, mermeladas y yogures. Ahora vamos a hablar del proceso operativo completo. Principalmente, primero es la negociación. La negociación se va a definir cuál es el incoterm que se va a utilizar entre FOB o SIP. Además, se acordarán los precios por la variedad, la firmeza del producto, el kilogramo, si se va a usar la caja o en palets, y se negociará el plazo del pago y de entrega mediante un contrato. Por ello, también se debe aprovechar el Tratado de Promoción Comercial que tiene Perú con Estados Unidos, que entró en vigor el 1 de febrero del 2009. Después, en la parte de organización, se deberán utilizar las documentaciones necesarias, como por ejemplo el certificado de FDA, Food and Drug Administration, para la seguridad alimentaria de la población estadounidense, así como un registro de instalación, el Global Gap, el certificado fitosanitario USDA, Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, el Primus GEF y el Primus GFS, que es el Global Food Safety Initiative. Ahora, la tercera parte, que es administración, se debe gestionar la factura comercial, la lista de empaque o packing list, el certificado de origen de los arándanos, la póliza de seguros y el documento de transporte emitido por la naviera. Así, se debe considerar el costo FOB o SIF dependiendo de cómo es escogido y se debe regularizar la documentación definitiva, el DAM, dentro de los primeros 30 días calendario del término del embarque. Posterior a ello, en las ventas, se debe ver a qué consumidor final en Estados Unidos deben llegar los arándanos, ya sean los minoristas, distribuidores, procesadores de alimentos, entre otros. También es muy recomendable y útil utilizar el e-commerce B2B. Para así tener un precio competitivo frente a los demás exportadores, se debe revisar el mercado de exportación de arándanos que recibe Estados Unidos y ajustarlos para tener rentabilidad. En caso de las finanzas, se debe considerar tanto el costo de producción como el costo de certificaciones y el costo de honoro. Además, se debe considerar el costo del seguro FOB y SIF, dependiendo si escogido, y el flete marítimo, que generalmente ronda entre los 1.300 a los 1.500 dólares por contenedor. En cuanto a logística en transporte, se debe reducir la temperatura de los arándanos después de la cosecha y se deben llevar al terminal portuario en estos almacenes a baja temperatura. Se utilizan contenedores con un control de temperatura riguroso para que el transporte marítimo sea lo suficientemente saludable para el público estadounidense.
En cuanto a responsabilidad civil, el exportador se debe asegurar de que los arándanos cumplan con la calidad acordada en el contrato anteriormente mencionado y las normativas fitosanitarias de Estados Unidos. Además, se debe destacar que cualquier pallet o contenedor contaminado, ya sea por alguna grieta o por que se elevó demasiado la temperatura, el seguro es necesario para ello. Por ello, la exportación de estos alimentos se debe cubrir el costo y la indemnización en casos ocurra un siniestro como anteriormente mencionado y el producto cause daño a los civiles. Hola, continuando con la exposición, el entorno de negocios geográficos, el entorno geográfico. Estados Unidos, debido a su gran extensión territorial y corta temporada de verano, encuentra más rentable importar arándanos de países como Perú, México, cuya producción se extiende durante más meses. Además, la construcción de un nuevo puerto en Perú mejora la eficiencia logística y facilita el uso de contenedores refrigerados para el transporte marítimo, ya que este producto del arándano es un producto delicado que necesita un minucioso, eh, un cuidadoso forma de exportarlo, ¿no? Y ahí les voy a mostrar la evolución de las exportaciones de arándanos, uvas, palta y espárragos que Perú hace hacia los Estados Unidos. Como podemos ver, cada año vamos incrementando nuestra exportación hacia el país destino. Entorno de negocio político. Bueno, en el ambiente político, la relación comercial entre Perú y Estados Unidos es favorable, ¿no? Gracias a que tenemos un tratado de libre comercio, la TLC, que es vigente desde el 2009, ¿no? Esto facilita el ingreso sin aranceles. No obstante, recientes ajustes arancelarios generan cierta incertidumbre. Además, Estados Unidos exige altos estándares sanitarios y de calidad, por lo que es fundamental cumplir con las certificaciones exigidas por este país para así poder evitar riesgos en la exportación y ser aceptado ya más que todo, ¿no? Buenos días, profesor. Mi nombre es Gerard Mingoizueta y voy a exponer la parte del entorno de negocios en la parte económica. En el 2025, el contexto económico para los envíos de arándanos desde Perú hacia Estados Unidos muestra una combinación de fortalecimiento exportador del país, nuevos obstáculos por políticas arancelarias impuestas por Estados Unidos y una etapa de inestabilidad económica en el mercado de destino. 1. Perú consolida su liderazgo y continúa expandiendo sus exportaciones. Bueno, desde el 2019, Perú se mantiene como el principal exportador global de arándanos. Al cierre del 2024, logró exportaciones récord por 326.000 toneladas enviadas, lo que representa un aumento del 57% en volumen respecto al 2022. Se prevé que para la campaña del 2025 supere las 350.000 toneladas y para la campaña del 2026 se proyecta alcanzar más de 400.000 toneladas. Estados Unidos se mantuvo como el principal comprador, absorbiendo alrededor del 55% del total del 2024. Dos, nuevos aranceles de Estados Unidos generan tensiones comerciales. Uno de los principales retos para el 2025 es la aplicación de un arancel del 10% a ciertos productos agrícolas peruanos, incluidos los arándanos. Esto ha provocado una caída en las ventas y estas restricciones encarecen el acceso al mercado estadounidense. 3. Estados Unidos y un mercado de incertidumbre. Estados Unidos proyecta que su PBI crecerá apenas un 1.6% este año, influenciado por los nuevos aranceles, menor migración y una situación política inestable. Además, la inflación subyacente rondaría el 4% y la tasa del desempleo podría acercarse al 4.7%. Todo esto ha llevado a analistas a advertir una posible recesión. Sin embargo, pese a estos problemas, Estados Unidos sigue cumpliendo puntualmente con sus pagos hacia Perú y no existen trabas para las transferencias internacionales de dólares, lo que sigue facilitando las operaciones comerciales. 4 riesgos financieros que enfrentan los exportadores peruanos. Uno de los principales riesgos financieros es la variación del tipo de cambio. Aunque las exportaciones se realizan en dólares, muchos de los costos de producción, empaque y transporte interno se pagan en soles.
Si el tipo de cambio se mueve de forma desfavorable, después de cerrar un contrato, los exportadores podrían sufrir pérdidas. Muy bien, hablemos sobre el entorno sociocultural de la exportación de arándanos peruanos a Estados Unidos. Esta presenta tanto oportunidades como desafíos importantes. Por el lado positivo, el mercado estadounidense valora mucho los productos saludables, orgánicos y socialmente responsables. Esto representa una ventaja para los arándanos peruanos, sobre todo aquellos que cuentan con certificaciones internacionales. Sin embargo, también hay ciertos riesgos. Por ejemplo, algunos consumidores estadounidenses perciben que los arándanos importados, incluidos los peruanos, tienen un sabor inferior al de los producidos localmente. Esto podría impactar la demanda en determinados nichos de mercados. Además, las condiciones laborales del sector agrícola en Perú, caracterizadas por siempre por los salarios bajos y empleo temporal, pueden generar críticas en un mercado muy sensible a temas éticos. Esto se advirtió en Pulitzer Center en el 2024. A esto se suman las diferencias culturales en la forma de hacer negocios y las preocupaciones medioambientales, como el uso intensivo del agua en zonas áridas, que puede ser mal visto por un consumidor o por un sector de negocio cada vez más consciente del impacto ambiental. Bueno, sí es evidente que para mantener y fortalecer su posición en el mercado, el sector arandanero peruano debe seguir apostando por la calidad y sostenibilidad de las buenas prácticas laborales. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Rosa Solange Alonso Amaya y el día de hoy voy a desarrollar el punto que es con respecto al entorno de negocios tecnológico de nuestra investigación. Eh, con respecto a este punto, para garantizar que el producto, en este caso son los arándanos, lleguen en óptimas condiciones desde Perú a Estados Unidos, consideramos que se requiere una serie de infraestructura y también de herramientas tecnológicas para poder garantizar la calidad. Dentro de ellas tenemos lo que es la cadena de frío integrada. La cadena de frío integrada es importante desde la cosecha hasta que llega al consumidor. Es de mucha importancia mantener las temperaturas bajo control y un ejemplo clave es el centro logístico de Olmos en Lambayeque, que cuenta con túneles de enfriamiento rápido y transporte interno refrigerado. Esto nos permitiría asegurar la calidad del producto final. Con respecto a el packing, sería importante contar con sistemas de empaque avanzados como los Flow Pack, ¿no? Estos empaques son implementados por empresas como Packlight y su objetivo es reducir la deshidratación y asegurar que los arándanos cumplan con los estándares fitosanitarios que exige Estados Unidos. Con respecto a los contenedores refrigerados, eh, esto es más que nada enfocado a la tecnología en destino. En Estados Unidos hay contenedores que cuentan con sensores de GPS y que monitorean también la temperatura, humedad y ubicación, lo que permite activar protocolos antifallas, protegiendo así la mercadería y evitando mermas, ¿no? Ahora, en cuanto al riesgo comercial, existe, por ejemplo, dentro del riesgo comercial, el riesgo de cambio, el cual surge generalmente porque el tipo de cambio de la moneda varía del tiempo después de cerrar el contrato, por lo que puede generar una pérdida cambiaria o una ganancia cambiaria en el futuro. Para así mitigar este riesgo, se debe aplicar un contrato futuro sobre las divisas, donde un banco fije la cantidad de divisas en un tipo de cambio, donde no existan riesgos de variación de moneda y el precio de venta de los arándanos siga estable. Esto también puede ser un riesgo para para el país exportador, debido a que tal vez, aunque
la moneda cambie y su moneda del país exportador se eleve, no recibirá las ganancias debidas. También puede servir el negociar en dólares al ser una moneda de Estados Unidos en este caso. En cuanto al riesgo de crédito, puede surgir debido a que el importador no paga a tiempo el precio de los arándanos, ya sea por diversas razones. Para mitigar este riesgo se debe investigar al comprador o buscar su historial de importaciones, pedir un pago anticipado si es necesario, ya sea una carta de crédito donde el banco emisor del comprador, donde una vez se presenten los documentos requeridos, y una póliza de seguros que cubre el riesgo del impago de los arándanos. Ahora, el riesgo de transferencia es muy raro o casi nulo en cuanto a la exportación de arándanos de Perú a Estados Unidos, ya que este país no impediría el pago de los arándanos. Ahora, finalmente, tenemos el riesgo de rechazo de mercancías, el cual se puede deber debido a algún defecto en los contenedores, en los arándanos o en los pallets por la mala refrigeración o por alguna contaminación. Por ello se deben contar con las certificaciones necesarias, controlar las cámaras de frío en los containers que estén a 0 grados o asimismo la implementación de algún seguro que cubra el daño de la carga. Con respecto al riesgo político y extraordinario, en el riesgo político, sabemos que Estados Unidos es un socio comercial confiable, pero a pesar de ello existen riesgos políticos que debemos considerar. Dentro de ellos están las restricciones en transferencias internacionales, posibles cambios en políticas arancelarias o nuevas regularizaciones fitosanitarias que pueden afectar negativamente la exportación o no solamente afectarla, sino también cambiar o aumentar requisitos para poder lograr que ésta sea efectiva, ¿no? También podemos considerar un riesgo político las tensiones comerciales entre Estados Unidos y otros países. Recientemente vimos que hubo una tensión de esta índole entre Estados Unidos y China, lo que, bueno, deriva básicamente en aranceles cruzados o elevados, nuevas normativas y pues tratados que afectan indirectamente a terceros países como Perú. También consideramos que es fundamental contar con mecanismos de prevención y cobertura ante estos riesgos, ¿no? Como seguros de crédito a la exportación, contratos que cuenten con la estructura debida, también vigilancia constante del entorno político y económico de nuestro punto de llegada, que en este caso es Estados Unidos. Con respecto a los riesgos extraordinarios, tenemos lo que es el fenómeno del Niño, que en 2023 causó una caída del 40% en las exportaciones y bueno, hubo ahí una gran pérdida, ¿no? Dentro de los conflictos sociales tenemos los bloqueos en la Panamericana que se dieron en 2022 y 2023 que detuvieron la agroexportación y a causa de ello también hubieron pérdidas millonarias que este sector tuvo que enfrentar. Muy bien, ahora hablemos acerca del riesgo país en la exportación de arándanos de Perú a Estados Unidos. Como vimos en clase, este se clasifica en el ámbito social, la conducta observada por la nación en el pasado respecto al cumplimiento de sus obligaciones, la situación jurídica y la situación económica. Empecemos por el ámbito social. En el plano social, Estados Unidos presenta un nuevo riesgo para los exportadores debido a la creciente polarización política, desconfianza institucional y posibles disturbios civiles, sobre todo en tiempos electorales. Esto puede afectar la logística, elevar los seguros y también aumentar la incertidumbre. La conducta observada por la nación en el pasado respecto al cumplimiento de sus obligaciones, en cuanto a sus pagos, Estados Unidos mantiene un historial confiable con Perú, operando con el pago a 30 días, cartas de crédito y transferencias en dólares sin restricciones. Además, el sistema peruano ha mostrado solidez, baja morosidad y estabilidad macroeconómica. En cuanto a la situación jurídica, la exportación de arándanos peruanos a Estados Unidos está regulada por el Tratado de Libre Comercio y por normas fitosanitarias
de parte de la USDA y la FDA, que exigen, por ejemplo, la irradiación y cumplimiento de la ley FMCEA. Sin embargo, en junio de 2025, el presidente Donald Trump en Estados Unidos impuso un arancel del 10% a ciertos productos agrícolas peruanos que incluyeron a los arándanos. Esto ha reducido significativamente las exportaciones y ha aumentado una incertidumbre comercial. A pesar de que Perú tiene una calificación de riesgo de tipo B por factores políticos y estructurales, sigue siendo un proveedor competitivo por la calidad del producto y su rápida adaptación a normas internacionales. Dentro del Country Risk Map tenemos a Perú con un color tipo naranja, que en la escala de colores significa high risk, que significa que tiene un riesgo medio. En cuanto a la situación económica, económicamente Estados Unidos atraviesa una fase y volátil. Se espera un crecimiento del PBI de apenas el 0,1%, que esto quiere decir del 1,5 a 1,6% en el 2025, con una inflación del 4%, un desempleo del 4,7% y una deuda pública que superará el 100% del PBI. Algunos analistas han advertido una posible recesión en Estados Unidos. Sin embargo, el año pasado ya se había advertido sobre que Estados Unidos ya estaba en una posible recesión. Esto implicaría mayores costos para los exportadores peruanos, riesgos financieros y mayor incertidumbre. Aunque Estados Unidos sigue siendo un mercado clave en nuestro entorno actual, representa un riesgo país moderado o alto que debe evaluarse con cautela, sobre todo teniendo en cuenta las guerras comerciales que está teniendo actualmente con China. Bueno, mi nombre es Judith Espinosa Claudio, continuando con la exposición Riesgos financieros. Aunque Estados Unidos ofrece un entorno de negocio estable, existen riesgos políticos que pueden afectar la exportación de arándanos. Entre ellos se encuentran posibles restricciones en la transferencia de fondos, ya que son monedas diferentes, ¿no? La imposición de pagos en monedas distintas, como dije. Y además las nuevas normas fitosanitarias o medidas proteccionistas, así como crisis internas o tensiones comerciales que existen internacionales, estos factores pueden generar pérdidas o retrasos en cuanto a la exportación. Por ello es clave contar con seguros, contratos bien estructurados y monitoreados constantemente, ¿no? El entorno político y económico, ya que de estos va a depender que nuestra exportación sea exitosa. Buenos días, profesor. Mi nombre es Gerarmin Goizueta y me toca exponer de nuevo la parte de riesgos de transporte de mercancías. Al exportar arándanos desde Perú a Estados Unidos, existen varios riesgos asociados al transporte de las mercancías, que pueden clasificarse en las diferentes categorías. Categoría A, riesgos cubiertos por cláusulas de seguro de transporte internacional de mercancías. Pérdida total absoluta ocurre cuando la mercadería es completamente destruida o el dueño ha sido irremediablemente privado de ella o no responde más a las características del objeto asegurado. Pérdida total constructiva sucede cuando los bienes asegurados no han experimentado una pérdida total absoluta, pero los daños sufridos por las mercancías más los gastos para salvarla y recuperarla igualan o superan la suma asegurada. Avería particular es toda pérdida parcial accidental del objeto asegurado, causada aproximadamente por un riesgo asegurado. Gastos incurridos por el asegurado puede incurrir en una variedad de gastos relacionados con el transporte de las mercancías, los cuales, si son efectuados en conexión con una pérdida indemnizable o para prevenir una pérdida asegurada, serán reembolsados de acuerdo a ciertas condiciones. Gastos de expedición. Este tipo de gastos es reembolsable solo cuando el transporte termina antes de llegar al destino final previsto, siempre que este término sea causado por un riesgo asegurado. Peligros del mar. Bueno, estos incluyen naufragio, hundimiento, fenómenos de la naturaleza, incendio y bueno, algunos más. Peligros específicos para ciertas mercancías. Mojadura por agua de mar, agua dulce o ambas. Roturas, derrame y merma, raspaduras y abolladuras y bueno, algunas más.
Categoría B, riesgos sociales, conocidos como los riesgos denominados sociales que incluyen actos maliciosos, vandalismos y sabotaje. Categoría C, riesgos operativos y logísticos específicos para la misma fruta. Fallo en la cadena de frío, los arándanos frescos requieren una temperatura de almacenamiento entre menos 0,6 y 0 grados centígrados, con una humedad relativa del 95% para mantener una vida útil de entre 14 y 28 días. La mala refrigeración en los contenedores puede llevar al rechazo de la mercancía. Rechazo de mercancía en destino. Un envío puede ser rechazado si se encuentra algún insecto vivo. Problemas con la documentación y certificación. Si el embarque llega a Estados Unidos sin el certificado fitosanitario de Perú, tienen como opciones la reexportación o destrucción. Categoría D, riesgos externos que impactan el transporte y la exportación. Variabilidad climática. El fenómeno del Niño y la Niña pueden causar temperaturas inusualmente altas y lluvias intensas o sequías prolongadas, afectando directamente el rendimiento y la calidad de los cultivos de arándanos. Esto puede generar retrasos madurativos y pudrición de las raíces. Conflictos sociales y bloqueos. Paros y bloqueos de carreteras pueden retardar y detener la agroexportación de arándanos desde las zonas de cultivo hasta el puerto de salida, causando pérdidas económicas significativas. Con respecto a las conclusiones, evaluando, consideramos que la exportación de arándanos a Estados Unidos sí presenta una oportunidad para Perú, pero también implica una serie de riesgos que se deben de gestionar con su debida estrategia, ¿no? Consideramos también que es fundamental diversificar mercados para reforzar la cadena de logística y también contar con herramientas financieras que mitiguen estos riesgos, como la posible variación del tipo de cambio o el rechazo de la carga. Estados Unidos se ha consolidado como el principal destino de los arándanos peruanos y esto representa aproximadamente el 55% del total exportado. Sin embargo, hay factores como la imposición reciente de aranceles y nuevas restricciones aduaneras que pues exigen una estrategia de diversificación de mercados. Con respecto al entorno tecnológico, si bien es cierto, este entorno ofrece soluciones clave, también exige una inversión y actualización de la misma constante, ¿no? Infraestructuras como la del centro logístico de Olmos y también como la tecnología de packing brindada por Paclife nos permitiría garantizar la calidad del producto exportado. Sin embargo, se debe estar preparado para poder asumir los costos tecnológicos que se requieren. Podemos concluir también que la exportación de arándanos peruanos a Estados Unidos es vulnerable al constante cambio climático de Perú. Y un ejemplo de ello es el fenómeno del Niño y también las olas de calor que se presentan en Perú. Sin embargo, el daño se puede contrarrestar, ¿no? Y que se puede permitir que Estados Unidos siga consolidándose como el principal punto exportador de arándanos desde Perú. También existen riesgos financieros significativos, ¿no? Especialmente por la variabilidad del tipo de cambio entre el sol y el dólar, como ya lo mencionamos anteriormente. También se deben considerar los costos de certificaciones, transportes y seguros, ¿no? Estos riesgos mencionados pueden ser mitigados mediante instrumentos financieros y una planificación financiera sólida también. La exportación en sí enfrenta riesgos comerciales como el rechazo de la mercadería, el impago del comprador o fallas logísticas, la aplicación de contratos claros, certificaciones fitosanitarias, el monitoreo del comprador y el uso de seguros internacionales. Consideramos que son las medidas oportunas y claves para reducir estos impactos. A pesar de los riesgos políticos, sociales, económicos y mencionados anteriormente de Estados Unidos, el país
En términos generales, sigue siendo un socio comercial confiable. Evidenciamos que cumple con los pagos y también mantiene la conversión del dólar. Y bueno, esto facilita las operaciones financieras. Muchas gracias.